Hablamos en este vídeo de las funciones recíprocas. Las funciones recíprocas o inversas con respecto a la composición son un tipo de funciones que cumplen lo siguiente. Imaginemos que tenemos una función g que a un elemento a me lo lleva al b. Pues la función recíproca lo que hace es justo a ese elemento b le devuelve al a. En general, una función recíproca cumple que si hacemos la composición g compuesto con g a la menos 1 sobre cualquier valor x, me lo lleva al x. O al revés. Si lo hago así, si hago g a la menos 1 compuesta con g sobre cualquier valor x, me lo lleva al x. Por ejemplo, si mi función es la x cuadrado, pues el 1, pues la g va al 1, el 2 va al 4, el 3 va al 9. Pues entonces, mi función recíproca lo que haría sería el 1 me lo devuelve al 1, el 4 me lo devuelve al 2 y el 9 me lo devuelve al 3. O sea, los valores de y se convierten, bueno, los valores de la x van a los valores de la y los valores de la y vuelven a ser los valores de x. Entonces, esa propiedad me permite a mí deducir la función recíproca. ¿Cómo? Pues sí, tiene que pasar justo eso, que se intercambian los papeles de la x y de la y, hago eso. Lo que pasa que aquí, para despejar la y, veo que me aparecen dos posibles y, la positiva y la negativa. Eso viene muchas veces fundamentado porque la función a la cual se le hace la recíproca tiene que ser inyectiva y tener como imagen la imagen total de la función. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pinto mi función x cuadrado, esa es una parábola característica, así, veo que la imagen de esta función sería desde 0 cerrado hasta más infinito. Pero veo que esta función es inyectiva porque para una misma y, por ejemplo para el 1, existen dos valores, el 1 y el menos 1, que tienen esa misma imagen. Entonces, ¿cómo se conseguiría que la función fuese inyectiva teniendo la misma imagen? Pues reduciendo el intervalo sobre el que está definida. Entonces, si yo quito y me quedo con esto, con ese trozo de función, desde 0 más infinito, esa función es inyectiva, ¿vale? Y tiene como imagen 0 más infinito. Entonces, este trocito de gráfica de g se correspondería con la función recíproca raíz de x. La raíz de x que justo hace esto. ¿Vale? Entonces, esa función cumple que es simétrica respecto de la recta igual a x. La función g y sus recíprocas son funciones simétricas respecto de la recta igual a x. Y así con todas, ¿vale? Por ejemplo, 1 más raíz de x, y me dan esta función, 1 más raíz de x, voy a poner en otro color. Dice, calcula su función recíproca. ¿Qué hace la función recíproca? Lo primero, si yo me cojo como valor de x el 1, por f, ¿vale? Va 1 más 1, 2. Si me cojo el 2, pues me lleva 1 más la raíz de 2. Si me cojo el 4, pues 1 más 2, que son 3, así. Pues la función recíproca lo que tiene que hacer el 2 me lo lleva al 1, el 1 más raíz de 2 me lo lleva al 2 y el 3 al 4. Ahí, ¿vale? Entonces vamos a calcularla y comprobar que se cumple. Si esto yo lo llamo y, pues entonces mi función recíproca sería intercambio los papeles de la x y de la y, en la propiedad que quiero que cumpla. Y ahora dejo la y sola. Para dejar la y sola, primero me paso el 1 a la izquierda y ahora elevo al cuadrado. X menos 1 al cuadrado igual a y. Entonces mi función recíproca sería la y igual a x menos 1 al cuadrado. Vamos a ver si se cumple. Si yo le doy el 2, 2 menos 1, 1. Si le doy 1 más raíz de 2, la raíz de 2 al cuadrado, 2. Si le doy el 3, 3 menos 1, 2 al cuadrado. Vale, perfecto. Esa sería mi función recíproca. Importante relacionado con esto, ya digo que si las pinto serían simétricas respecto de la recta igual a x, ¿vale? Importante relacionado con esto, pues que la exponencial y la función logarítmica son funciones recíprocas, que la x cuadrado, por ejemplo, la raíz cuadrada de x son funciones recíprocas. También que si quiero hacer la comprobación, fijaros que si esta es mi función
f se llama, no g. Esta es mi función f, 1 más raíz de x, y hemos dicho que la función recíproca es x menos 1 al cuadrado. Entonces, si componemos una con otra, pues me tiene que dar x. Vamos a comprobarlo. Yo hago... ¿Cómo se hace la composición de dos funciones? Pues f a la menos 1 compuesto con g vale f de f a la menos 1 de x. Entonces, f, la recíproca hemos dicho que vale x menos 1 al cuadrado. Entonces, ahora, sobre la f actúa en vez de x menos 1 al cuadrado. Entonces, se me queda 1 más la raíz, ¿vale?, de x, y en vez de x pongo esto, x menos 1 al cuadrado. Entonces el cuadrado se va con la raíz, pues se me queda 1 más x menos 1 igual a x, ¿vale? Muy bien, pues nos planteamos quién sería la función recíproca de las funciones trigonométricas, de la seno, coseno y tangente, ¿vale? Entonces, lo primero vamos a ver cómo se dibuja el seno. Si yo considero la circunferencia goniométrica, vaya, aquí. Si yo considero la circunferencia goniométrica y tengo aquí un puntito P, pues el seno es el seno de cualquier ángulo X, de un ángulo X, pues sería la altura a la que está ese punto P, ¿vale? La altura a la que está ese punto P. Lo primero que vemos es que la X está dada en radianes, nosotros la dimos en radianes, ¿vale? El ángulo es un ángulo en radianes. Entonces, si el seno es la altura, aquí si estoy a altura pi medio, que son 90, pues la altura es 1, porque la circunferencia es goniométrica. Aquí si estoy al pi radianes, 180, la altura a la que está el punto es 0. Si estoy aquí, 3 pi medios, la altura es menos 1. Y aquí, si estoy a 0, pues la altura es 0. Y si he dado la vuelta completa, llego a 2 pi, la altura es 0. Entonces, con eso ya puedo empezar a dibujar. ¿Por qué? Porque si en un eje de coordenadas, aquí pinto pi medios, pi, 2 pi, no, 3 pi medios, 2 pi, y aquí como mucho 1 y como mínimo menos 1. Entonces, si empiezo a pintar aquí utilizando como referencia esos puntitos, para 0, 0, para pi medios 1, para pi 0, para 3 pi medios menos 1, para 2 pi me doy cuenta que vale otra vez 0. Entonces, si yo voy dándole más puntos, al final me aparece esta gráfica, ¿vale? Esa gráfica, si yo el ángulo no me limito a la primera vuelta, incluso utilizo ángulos negativos, pues fijaros lo que aparece esto, ¿vale? Esa gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero calcular la función recíproca, ahí no la puedo calcular. ¿Por qué no se puede calcular ahí? Porque la función recíproca, esta no sería inyectiva. Entonces, me tengo que limitar a un intervalo donde la función tenga la misma imagen, o sea, menos 1, 1, y donde la función sea inyectiva. Entonces, usualmente el intervalo que se utiliza es el desde menos pi medio a pi medio. Ese intervalo, que se queda el trocito este de función seno, pues se define la función recíproca, que sería justo esa. Entonces, si yo dibujo esa recta, fijaros que se me queda la recta igual a x, se me queda la función que es simétrica respecto de la recta igual a x, la seno, ¿vale? Entonces, igualmente si hacemos esto, bueno, lo voy a poner primero aquí para que esté claro. El seno se define entre menos pi medios y pi medios, para que sea inyectiva, ¿vale? Y la imagen desde menos 1 a 1. Entonces, el arco seno, pues justo lo contrario. Los valores de y los convierten en sus x. Entonces, siempre vamos a calcular el arco seno de números que estén entre menos 1 y 1, ¿vale?
El coseno, pues si hacemos lo mismo, utilizando la circunferencia goniométrica, podemos asignar al coseno la abscisa, ¿vale?, del punto P, siendo P un punto que se mueve sobre la circunferencia. Entonces, repitiendo lo mismo que hemos hecho antes, el coseno tendría este dibujo, ¿vale? ¿Por qué tiene ese dibujo? Porque para pi medios, por ejemplo, para pi medios, el coseno sería 0, porque la abscisa vale 0. Para 0 vale 1 y para pi vale menos 1, ¿vale? Entonces, si lo vemos esto aquí, para pi menos 1, para pi medio 0, para 0, 1. Entonces, aquí el coseno, para que sea inyectivo, me tengo que quedar con el intervalo que va desde 0 a pi, ¿vale? Ese, por ejemplo, serviría. Y justo con ese intervalo, pues fijaros que me da esto, ¿vale? La función es recíproca. Desde 0 hasta pi se queda este dibujo y me sale ese dibujo justo simétrico, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí. Eso es el seno. El coseno queda así. El coseno de x entre 0 y pi menos 1, 1, el arco coseno entre menos 1 y 1 y 0 pi, ¿vale? Entonces el arcoseno, por ejemplo, de 0,5 se puede calcular, el coseno de menos 0,5 se puede calcular, ¿vale? Y siempre se cumple esto, que la composición de, por ejemplo, el coseno con el arcoseno, arco coseno de x va a ser una x, ¿vale? Por último, la tangente. La tangente era justo la distancia que había o la altura que había desde donde cortaba el punto, la línea que empezaba en el 0, 0 y pasaba por el punto P, donde cortaba a la recta vertical que pasaba por el 0, 0, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente, si yo voy dando valores igualmente, me sale esto, ¿vale? Ese es el dibujo de la tangente. Fijaros que en este caso el seno y el coseno son funciones periódicas de periodo 2pi. Aquí el periodo sería pi, porque se repite cada pi, se repite el dibujo de la tangente. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar el arco tangente? Pues quedarme con un trozo. Evidentemente aquí el trozo es mucho más sencillo, porque sería menos pi medios a pi medios. Entonces, aquí la tangente va abierto de menos pi medios a pi medios y a r. ¿Por qué a r? Porque si me doy cuenta, ¿vale?, conforme yo me voy acercando a valores cercanos a pi medios o a menos pi medios, esto toma valores muy tan grandes como queramos. La única cosa que me acerque lo suficientemente a pi medios o a menos pi medios. Entonces, la función recíproca, que sería el arco tangente, pues se define para cualquier valor real y va de menos pi medios a pi medios, ¿vale? Su dibujo hace justo esto. En este caso me tengo que quedar con ese intervalo y el dibujo de la recíproca me hace esto, que de nuevo se ve que sale una función simétrica respecto de la recta igual a x, ¿vale? ¿Por qué el dibujo de la tangente así? Porque ya digo, lo explico aquí para finalizar el vídeo. Si hago esto, mi circunferencia goniométrica, me dibujo un punto P, me pongo ese punto P y considero la recta que pasa por el 0, 0 y por el punto P, y luego considero la recta vertical que pasa, antes dicho por el 0, 0, pero no, este es el 1, 0. Ángulo, esa es la recta x igual a 1. El punto, el ángulo sería 0, ¿vale? Pero la recta es x igual a 1. Total, que esto es la tangente, ¿vale? Entonces, cuando el ángulo es de pi medios, la recta
que pasa por el 0, 0 y por el punto P, o sea, esta recta, no corta aquí. Entonces no existe la tangente, porque la tangente existe cuando existe punto de corte, ¿vale? Entonces por eso aquí la tangente tiene dos asíntotas justo aquí, donde la tangente vale pi medios o menos pi medios, o sea 90 o menos 90, ¿vale? Donde la tangente no, donde el ángulo sobre el que se hace la tangente vale pi medios o menos pi medios, ¿vale? Pues eso en principio era lo que quería contaros en el vídeo, ¿vale? Pues nada, hasta luego.